Hola a todos los estudiantes de Química Analítica Cualitativa. En esta ocasión finalizaremos con la unidad de equilibrio de iones complejos y sustancias anfóteras. Continuando con el equilibrio de los iones complejos. Las constantes de estabilidad que se encuentran en la tabla que se les ha proporcionado, la mayoría está en solventes acuosos. ¿Cuál sería la diferencia entre esas constantes y las constantes de estabilidad en solventes no acuosos? Pues es el valor de esa constante. Entonces, los ejercicios se resuelven de la misma forma, lo único que cambiaría es el valor de esa constante. Y en este caso, si no se incluye en la tabla, pues se les proporcionaría en dado caso fuera así. Para ello veremos este ejemplo. Dice calcular la concentración de zinc 2, ion tiocianato y del ion complejo formado a partir de una disolución de cloruro de zinc 0.01 molar en ácido perclórico 0.128 molar. Entonces, todas aquellas constantes eran para solventes acuosos. En este caso está disuelto en ácido perclórico 0.128 molar. Esa concentración de ácido perclórico no se utiliza en el ejercicio. Es simplemente la concentración del solvente. Dice, agregando cantidad suficiente de tiocianato de potasio para llevar la concentración de ligando y complejo a un valor total de 0.01 molar y nos dan la constante de formación. ¿Qué quiere decir? Que la concentración inicial de zinc es de 0.01 molar. Y dice que se le agrega cantidad suficiente de tiocianato para que la concentración del ligando, que sería el tiocianato, y el complejo sea un valor total de 0.01 molar. ¿Qué quiere decir? Que será de 0.01 molar la suma de estos. Que al sumar la concentración del tiocianato más la del complejo, me sume 0.01 molar. Entonces, veamos. Tengo el zinc que al agregarle, al hacerlo reaccionar con el ligando que es el tiocianato, me dará el complejo de tiocianato zinc y me da la constante de formación. Me dicen que la concentración inicial del zinc es de 0.01 molar y que la suma del ligando más la del complejo formado es de 0.01 molar también. Como hemos dicho anteriormente, la concentración inicial del zinc puede ser igual a la concentración de las especies que se forman. En este caso, la del zinc más la del complejo, que ambas especies contienen zinc. Entonces, de esta ecuación yo despejo la ecuación, la concentración del complejo, que es 0.01 menos la concentración de zinc. Y como ambas ecuaciones están igualadas a 0.1, yo puedo igualar ambas ecuaciones. ¿Cómo me quedará? Que la concentración del tiocianato más la concentración del complejo es igual a la concentración del zinc más la concentración del complejo. Como en ambos lados de la ecuación está la concentración del complejo, yo los puedo eliminar, quedándome que la concentración del zinc será igual a la concentración del tiocianato. De la ecuación de la constante de formación, que es igual a la concentración del complejo entre la concentración del zinc por la concentración del ligando, yo puedo sustituir que la concentración del tiocianato es igual a la concentración del zinc. Y también, como yo obtuve que la concentración del complejo es igual a 0.01 menos la concentración del zinc, por lo tanto también lo puedo sustituir.
quedándome que la constante de formación es igual a 0.01 menos la concentración del zinc entre la concentración del zinc al cuadrado, ya que vimos que la concentración del tiocianato es igual a la concentración del zinc. Por eso queda al cuadrado. Haciendo la operación matemática de que la concentración de zinc al cuadrado pasa multiplicando la constante de formación e igualando a 0, me queda una ecuación cuadrática, cuya x ahora es el zinc. De esta forma yo aplico la ecuación cuadrática y calculo ambas concentraciones de zinc. Una me da negativa y la otra me da positiva. Por lo tanto, yo tomo el valor de la positiva, que es de 0.00763. Esa sería la concentración de zinc. Ahora bien, como me preguntan la concentración de zinc, tiocianato y complejo, si yo encuentro la concentración de zinc y la concentración de zinc es igual a la concentración de tiocianato, por lo tanto, ambas tienen un valor de 0.0076 molar. Por otro lado, de la ecuación de la concentración del complejo es igual a 0.01 menos la concentración del zinc, obtengo la concentración del complejo, que es de 0.0024 molar. Y estas serían las tres concentraciones que me pide el ejercicio. Luego, veamos cómo afecta la solubilidad en los iones complejos. Esto es similar a lo que se vio en la unidad de equilibrio heterogéneo o de precipitación, y vamos a volver a utilizar las KPS acá. Para ello, también en el campus se les deja la tabla que se utilizará en esta unidad de KPS. Ahora bien, efecto de la solubilidad en iones complejos. Veamos este ejemplo. Se prepara una solución 0.15 molar de nitrato de plata en ácido etilendiamín tetracético, que es el EDTA, y este tiene una concentración de 2.5 molar. Posteriormente, se agrega una solución 0.1 molar de cloruro de sodio y 0.05 molar de yoduro de sodio. Determinar si precipita el cloruro de plata y o yoduro de plata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer reaccionar la plata proveniente del nitrato de plata con el EDTA, que sería el ligando. Cuando yo hago reaccionar estos dos, habrá una pequeña concentración de plata que no ha reaccionado con el EDTA, y esa plata que anda libre, o sea, en equilibrio, tendrá la capacidad de reaccionar con el cloro o con el yodo de esas soluciones que se le agregan, y puede precipitar o no, dependiendo de esa concentración. Entonces, el nitrato de plata se disocia en plata y en nitrato. Esa plata va a reaccionar con el complejo, con el ligando, perdón, que es el EDTA, para formarme el complejo. En la tabla yo calculo la constante de formación, que es 2.09 por 10 a la 7. Y veamos, si tengo 0.15 molar inicialmente de plata y 2.5 de EDTA, me reaccionará X de cada uno formándose X de complejo. En el equilibrio me quedará 0.15 menos X para la concentración de plata, 2.5 menos X para la concentración de EDTA, X para la concentración de el complejo. Pero como vimos anteriormente en otra clase, que toda la concentración de plata prácticamente se me va a convertir en complejo, por lo tanto, esta X tiende a ser aproximadamente igual a 0.15. Entonces ya tengo la concentración del complejo, tengo el valor de X, por lo tanto, a partir de la ecuación de la constante de formación, yo sé que la constante
el valor de la concentración del complejo es 0.15 entre la concentración de plata, que es la que no va a formar complejo, que va a ser mínima, por la concentración de delta, pero que no se acomplejó. Entonces la que no se acomplejó sería 2.5, que es la inicial, menos X, y yo sé que X es 0.15. Al hacer esa operación, tengo que la concentración de plata que no formó complejo es de 3.05 por 10 a la menos 9. Y es esta plata que puede formar o no un precipitado con el cloro o con el yodo. Veamos entonces. Tengo que el KPS del cloruro de plata es de 1.7 por 10 a la menos 10 y de la del yoduro de plata es de 8.5 por 10 a la menos 17. Tenemos QPS es igual a la concentración de plata por la del cloro. Tengo la concentración de plata, que es la que no se acomplejó, la que anda libre, que es de 3.05 por 10 a la menos 9, la multiplico por la concentración de cloro, que es 0.01 molar, obteniendo un QPS de 3.05 por 10 a la menos 12. Este nosotros lo comparamos y decimos que QPS en este caso es menor que KPS, por lo tanto, 3.05 por 10 a la menos 12 es menor que 1.7 por 10 a la menos 10. Entonces, el cloruro de plata no precipita. Ahora veamos qué pasa con el yoduro de plata. El yoduro de plata, el QPS es de la concentración de plata por la concentración del yodo. QPS, la concentración de plata será la misma, que es de 3.05 por 10 a la menos 9, por la concentración de yodo que me la da el ejercicio, que es de 0.05 molar. El QPS es de 1.53 por 10 a la menos 10. En este caso, QPS es mayor que KPS, ya que 1.53 por 10 a la menos 10 es mayor que 8.5 por 10 a la menos 17, que es el KPS. Entonces, precipita. Y de esta forma vemos cómo se ve influenciado la formación de iones complejos en una precipitación. Y de esta forma se puede separar, y es lo que se utiliza en el equilibrio o los laboratorios para poder separar un catión de otro. Ahora finalizaremos con el tema de sustancias anfotéricas o anfóteras. Y esto no es más que una unidad teórica netamente, y la veremos rápidamente. ¿Qué son las sustancias anfóteras? Son aquellas que pueden actuar como ácido o como base. Y hay diferentes tipos. Están los metales, que es el zinc, el estaño, el plomo, el aluminio y el berilio, y la mayoría de metaloides. Y también están las moléculas anfipróticas, como los aminoácidos y las proteínas. Y dentro de las sustancias autoionizables está el agua y el amoníaco. Veremos rápidamente cada uno de estos tipos. Como dijimos que pueden actuar como ácidos o como bases, el óxido de zinc con un ácido puede actuar como base, neutralizándolo, y con una base puede actuar como ácido, también neutralizándolo. Y vemos el ejemplo ahí. Lo mismo sucede con el hidróxido de aluminio y el óxido de aluminio. Estos pueden actuar tanto como ácido o como base. Lo mismo sucede con el berilio, con el plomo y otros elementos que forman óxidos anfóteros. También tenemos las moléculas anfipróticas. Dentro de estas tenemos el bicarbonato, que puede actuar con una base, reaccionando con el agua para formar el ácido carbónico, y el oxidrilo aceptando un protón, o como un ácido, siempre el bicarbonato reaccionando con el agua, formando carbonato más ion hidronio, donando un protón. Y por último, las sustancias autoionizables,
como el agua y el amoníaco, que también, por ejemplo, el agua es el más común, actuando como una base al reaccionar con un ácido como el ácido clorhídrico. Vemos que al reaccionar el agua más el ácido clorhídrico me forma el ion hidronio más el cloro. Y actuando como un ácido cuando reacciona con una base tal como el amoníaco. Tengo el amoníaco más el agua me forma el amonio más el OH. De esta forma, vemos que las sustancias anfóteras o anfotéricas son aquellas que pueden actuar como un ácido o como una base. Y eso sería todo por la unidad de equilibrio de iones complejos. Quedo pendiente ante cualquier consulta, ya sea en el foro o por correo electrónico. Espero que estén bien. Saludos y nos vemos en una próxima ocasión.